En YPF Agro estamos todo el tiempo acompañándote con las mejores soluciones desde el inicio hasta el final del ciclo productivo. Con la mejor genética de semillas, nutrición especializada, protección de cultivos y soluciones energéticas. YPF Agro aporta tecnología e innovación al manejo diario de tu campo, porque el campo es todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos ahí. YPF Agro. Nutrimax es la innovación en nutrición. Sus gránulos enriquecidos con zinc y recubiertos con anti-dust se agregan a mezclas NPS balanceadas. De esta forma se garantiza una excelente distribución en el suelo de los macro y micronutrientes, posicionándolos de manera óptima para la nutrición de tus cultivos. Nutrimax es argentino. Es de Bunge. Tan esencial como el agua. Nuevas soluciones para una agricultura sustentable. Solmix Zinc permite aplicar en forma rápida y precisa 3 nutrientes esenciales. El azufre, que disminuye la volatilización del nitrógeno y se potencia con el zinc para llevar al maíz a su máxima producción. Nutrientes esenciales en soluciones inteligentes. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla técnica online. Como siempre, lo primero, agradecemos a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires por sumarse a esta iniciativa y darnos la posibilidad que nos dan de poner a disposición todo el conocimiento para que ustedes, que están del otro lado, como siempre decimos, puedan tomar mucho mejores decisiones o resolver sus problemáticas de producción. En esta oportunidad, la charla se titula ¿Cómo optimizar la nutrición de maíz y soja? Para ello vamos a contar nada más ni nada menos que con dos especialistas muy reconocidos en la temática, que van a ser el ingeniero agrónomo Dr. Martín Torres Dugan y el ingeniero agrónomo Dr. Flavio Gutiérrez Bon. Yo voy a presentar a Flavio, que es quien va a moderar la charla y va a generar el espacio de discusión final que van a poder apreciar al final. Flavio es un gran especialista y referente en la materia,
Él es ingeniero agrónomo, tiene un máster en Ciencias del Suelo, ambos obtenidos en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Él luego se fue a Kentucky, a la Universidad de Kentucky, donde hizo un doctorado también en Ciencias del Suelo, y se desempeña hoy como docente e investigador de la Facultad de Agronomía, y lo hace desde el año 90. Hoy es profesor de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes, y además es investigador del CONICET. La especialidad de Flavio en la investigación es la respuesta en los cultivos de granos a la fertilización y la dinámica de nutrientes en el sistema suelo-planta. Flavio además ha publicado numerosos trabajos científicos en su especialidad y ha dirigido gran cantidad de estudiantes de grado y de posgrado. Así que nadie más especialista que Flavio para poder venir a compartirnos todos los que conoce en relación a la nutrición de estos dos importantes cultivos de Argentina y de la región. Con esta presentación los saludo a Flavio, los saludo a Martín, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Cómo estás, Ramiro? Bueno, muchas gracias, Ramiro, por la presentación. Yo le voy a presentar a Martín. Martín Torres Dugan es ingeniero agrónomo, hace ya más de 20 años, graduado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. También en la Universidad de Buenos Aires hizo la especialización en fertilidad de suelos y uso de fertilizantes, luego la maestría en ciencia del suelo y finalmente un doctorado en recursos naturales. ¿No? Hace 17 años que es consultor, o sea, tiene una gran actividad profesional en Tecnoagro, en el área de fertilidad de suelos y nutrición de cultivos, pero también mantiene una labor docente de posgrado. Por ejemplo, lo invitamos para que dé clase en la especialización de fertilidad en la facultad, y también es coordinador, pero da clases en otros posgrados, en otras instituciones, ¿no? Es coordinador técnico de la red temática de nutrición biológica en APRESID, es corresponsal de la Asociación Internacional de Fertilizantes, y también ha dictado charlas, conferencias y seminarios por invitación, tanto en Argentina como en varios países en el extranjero, ¿no? Bueno, esta es una muy breve presentación de Martín. Martín, cuando quieras comenzar con tu presentación, adelante. Bueno, buenísimo. ¿Cómo estás, Flavio? Para mí, antes que nada, decirte que es un gran gusto que seas el moderador, o sea, que tengo un gran aprecio profesional, y Flavio fue profesor mío, así que qué mejor que estar acá en esta reunión con ustedes. Así que realmente es un gran gusto, como graduado de Facultad de Agronomía y docente invitado en FAUBA. Así que bueno, muchas gracias por la introducción. Vamos a arrancar entonces con la presentación y después vamos a tener un espacio hacia el final de intercambio con Flavio, así que vamos a seguir charlando. Bien, como comentaron, la presentación tiene que ver con la temática de la nutrición de maíz y soja. Vamos a estar conversando sobre ese tema. Vamos a ir cubriendo algunos ejes temáticos. El primero de ellos tiene que ver con la fertilidad del suelo. Voy a estar mencionando algunos aspectos que uno debería tener en cuenta para, bueno, antes de ir al diagnóstico duro y ver qué estatus nutricional tengo en el suelo o en las plantas, etc. Mirar el suelo, ver cuál es la condición de fertilidad, todas esas cuestiones voy a estar haciendo una mención. Después vamos a estar cubriendo todo lo que tiene que ver con modelos de diagnóstico y, digamos, esquemas para decidir la dosis de nutrientes a aplicar. El foco va a ser referirme a nutrientes que limitan el rendimiento de los cultivos, fundamentalmente nitrógeno, fósforo, azufre y algunos micronutrientes, ¿sí? Boro y zinc, fundamentalmente. Y la secuencia va a ser primero cubrir en el eje 2 la parte de diagnóstico y hacia el final, en el último eje temático, tratar de referirme y cubrir el amplio tema de cómo elegimos los fertilizantes y cómo los aplicamos, en definitiva, ¿sí? Esa va a ser un poco la secuencia de temas que voy a estar cubriendo. Entonces, un aspecto importante que uno debería tener presente es que, digamos, si bien uno pone a veces el énfasis en evaluar la disponibilidad de nutrientes en un suelo, debemos tener presente que el suelo tiene una capacidad productiva. Y en ese sentido no debemos olvidarnos de sus características, sus limitantes permanentes, su capacidad productiva, en definitiva. Que un poco lo vemos con lo que sería el concepto de capacidad de uso. Pero para definir la capacidad de uso,
debemos primero saber cuáles son las limitantes de esa capacidad productiva. Y eso lo podemos ver bastante claramente en lo que es un mapa de suelo. Acá mostramos un mapa de suelo ejemplo, que tiene que ver con, bueno, cómo vemos un mapa de suelo, las unidades cartográficas, todo lo que normalmente se enseña en edafología o en manejo de tierras o de suelos. Es importante, es decir, no olvidarnos de esa información, ¿no es cierto?, cartográfica, básica, sobre todo a escala de detalle, ¿no es cierto?, que nos permite planificar justamente el tipo de cultivos a hacer, las rotaciones, y que es la primera capa que uno debería tener en cuenta. Se hace a través de mapas clásicos, digamos, uno en 20.000 o de detalle aún mayor, o bien sistemas de ambientación, digamos, como se usa acá en la Argentina, ¿no es cierto?, sistemas de ambientación o de diferenciación de ambientes, en donde uno debería chequear justamente la capacidad productiva del suelo. O sea, no debemos soslayar este aspecto como una capa de información importante previo a interpretar resultados de análisis de suelo. Ese sería un poco el mensaje. En general, uno obviamente se refiere o tiene presente la cuestión de los nutrientes, ¿no es cierto?, como un aspecto central de la evaluación de la fertilidad del suelo. En definitiva, uno debería considerar que la eficiencia de absorción de nutrientes y la cantidad de nutrientes que una raíz absorbe, en definitiva, depende del funcionamiento general del suelo, y ese funcionamiento está asociado a distintas propiedades físicas, químicas, biológicas, y todo el conjunto hace a la maquinaria, digamos, del funcionamiento de ese suelo. Toda esa interacción de propiedades físicas, químicas, biológicas, sin duda, son complejas, y uno puede ir en este esquema a ver la cantidad de indicadores o de variables que uno podría considerar. Pero la buena noticia que tenemos quienes trabajamos en fertilidad, es que tenemos herramientas para el diagnóstico, herramientas clásicas, como yo suelo decir, como por ejemplo la observación del perfil, ¿sí? Uno puede evaluar el perfil, puede ver cómo está funcionando ese suelo, por ejemplo, a través de una calicata, ver la zona de las raíces, describir ese perfil. Entonces, la observación del perfil es algo que los agrónomos no deberíamos dejar de considerar, y también contamos en los últimos tiempos de herramientas, si quieren, más modernas, de precisión, como son el uso de sensores remotos, que también nos pueden dar una idea, digamos, de cómo está ese sistema, ese suelo o ese cultivo, en definitiva. Sensores remotos, lectores de clorofila, ese tipo de herramientas. Y también vemos a la derecha, por ejemplo, también una medición de resistencia mecánica del suelo, o sea, la evaluación de la calidad física del suelo también es un aspecto que uno debería considerar. Entonces, en cierta manera, debemos tratar de, digamos, estar contentos de que tenemos herramientas de gran ayuda para evaluar esa condición, esa capacidad que tiene el suelo de proveer nutrientes, y eso implica evaluar no solamente la cantidad de nutrientes que uno tiene o evaluar propiedades químicas, sino también el resto, ¿cierto? Tratar de integrar ese tipo de indicadores hacia un abordaje más integral de la fertilidad. El primer paso que debemos tener en cuenta, ya yendo a lo que sería, digamos, el diagnóstico más tradicional, el diagnóstico nutricional básico, antes de definir qué modelos utilizar, ¿no es cierto?, para el diagnóstico, debemos tener en cuenta que el muestreo de suelos es la etapa fundamental. En el muestreo de suelos es donde podemos cometer más del 80% del error total, digamos, desde que uno toma la muestra hasta que uno recibe el resultado de análisis de laboratorio. El laboratorio poco puede hacer si la toma de muestra no se efectúa en forma adecuada. En ese sentido, acá vemos en estos esquemas, hay distintos diseños de muestreo de suelos. Los más utilizados en lo que es manejo de cultivos extensivos es el muestreo compuesto, como muestreo aleatorio compuesto, que es un poco lo que se ve acá, ¿no es cierto? Ya sea un muestreo simple o estratificado por ambientes, que podría ser otra posibilidad. Pero en cualquiera de estos esquemas de muestreos de tipo compuestos, uno debe conocer la variabilidad que tiene el analito o la propiedad gráfica que va a estar evaluando a través del diagnóstico, y debe aplicar una intensidad de muestreo adecuada para esa variabilidad. Si uno tiene que operar conociendo esa variabilidad. Por otro lado, los esquemas de muestreos en grilla, que, digamos, esa celda puede cambiar en cuanto a qué tamaño tiene, si es 1 hectárea, menos de 1 hectárea, etc. Los muestreos
en grilla tienen como finalidad justamente conocer la variabilidad, es decir, poder generar un mapa de variabilidad del analito que uno esté queriendo indagar. Es al revés, si ustedes quieren, con respecto a un muestreo compuesto. Y ese muestreo en grilla, que no es tan frecuente, digamos, en manejo tradicional o en diagnóstico de rutina, sí puede ser interesante cuando uno está, por ejemplo, haciendo algún cambio de manejo o implementando un sistema, por ejemplo, quiere uno o quiere algún productor hacer algún manejo sitio específico o está regando y puede querer saber cómo está impactando la sodicidad a nivel del lote, o se aplican efluentes o lo que sea. Entonces uno puede en ese monitoreo de suelos, puede quizás querer ver cómo está impactando esa práctica de manejo y conocer esa variabilidad de las propiedades que quiere indagar. Y para eso no hay otra que hacer un mapa, digamos, un muestreo en grillas. Entonces son un poco los dos extremos, si quieren, del muestreo. En el esquema inferior, lo que muestro es básicamente, bueno, esquemas de muestreos con estaciones georreferenciadas, en donde uno por ahí en distintos ambientes o a nivel de un ambiente o de un solo lote, define, y hay distintas formas digamos, de definir estaciones de muestreo, más de una, más de una por ambiente, etcétera. Después, si quieren, lo podemos charlar, pero en general lo que yo quería transmitirle respecto del muestreo en estaciones georreferenciadas es que suele ser un buen sistema de muestreo de suelos para el monitoreo de suelos, ¿sí? Para el monitoreo temporal de propiedades edáficas, donde uno justamente define zonas del lote, del ambiente, para monitorear a lo largo del tiempo y ver tendencias de cambio en esas propiedades. Para eso es conceptualmente, en general, las estaciones de muestreo, ¿sí? Acá les muestro algunos, que esta es la tabla más útil, les muestro algunas pautas o criterios para tener presente en cuanto a, bueno, qué cantidad de submuestras uno debería tomar, en qué momento tomar la muestra de suelos, etc. Acá hay un aspecto central, que es que la cantidad de submuestras y el momento y la profundidad tienen mucho que ver con el nutriente que uno esté considerando, su dinámica en el sistema suelo, y su dinámica también en términos de la variabilidad temporal que tiene. Entonces, en términos muy generales, para nutrientes como nitratos, sulfatos, y para muchas propiedades edáficas o para muchos indicadores, como puede ser la materia orgánica, la SIC, pH, etc., digamos, con un muestreo no muy intensivo, de 20-25 submuestras por muestra compuesta, estamos bien en términos de tener digamos, un nivel de error de no más del 10% para ese analito, ¿sí? Un 10% de error, si quieren, o un 90% de exactitud, como lo quieran referir. Pero digamos que con 20-25 submuestras estamos bien para muestreos para esas propiedades que dije antes. En el caso de nitratos y sulfatos vamos a tener que muestrear lo más cerca de la siembra y todos los años, digamos, porque no tienen una dinámica que nos permita hacer un monitoreo más largo. Es decir, son nutrientes que tienen movilidad en el suelo. Entonces, ahí la indicación es muestrear lo más cercano posible de la siembra, en general hasta 60 centímetros, sobre todo nitratos, sulfatos también, por lo menos yo tiendo a ese esquema, pero nitratos hay que tratar de, digamos, muestrar hasta 60 centímetros, como para tener una idea bien clara de la disponibilidad. Pero no queda otra que hacerlo año a año, cultivo por cultivo. En el caso de fósforo Bray, o digamos el indicador o el índice fósforo Bray, o otros índices, pero en Argentina, como veremos más adelante, el Bray es el que más estamos usando en región pampeana. Bueno, la indicación es aumentar considerablemente la intensidad de muestreo, porque tiene una alta variabilidad el fósforo Bray o el fósforo extractable en suelos. Entonces lo que uno hace es, o lo que uno recomienda, es hacer un muy buen muestreo, 40-50 submuestras por muestra compuestas, como para que, si el productor se asusta, haga un poco menos, pero no me baje mucho. Y la idea es decir, bueno, no hace falta hacerlo todos los años, porque el fósforo Bray no tiene una gran variabilidad temporal, ¿sí? Sino que lo que uno puede hacer es hacer un muestreo muy bien hecho cada 3-4 años, por ejemplo. Depende el manejo, ¿no? Esa frecuencia, pero en general con hacerlo cada 2, 3, 4 años, depende del sistema, estaría bien, y sería mucho más interesante que hacer un mal muestreo todos los años. Cuando yo hago un mal muestreo en términos de un muestreo subóptimo en intensidad, tengo alta chance de que algún punto de alta concentración de fósforo que esté en el lote
me genera un valor de promedio, de promedio analítico de fósforo de todo el lote que no es representativo del verdadero valor. A medida que yo aumento la intensidad de muestreo, ese valor verdadero, ese promedio de disponibilidad se acerca más, o mejor dicho, el valor muestreal, perdón, de ese fósforo Bray se acerca más a ese valor verdadero, entre comillas, que surgiría de un muestreo muy intensivo, ¿sí? Esa sería un poco la idea de esta tabla, ¿no es cierto? O de lo que queremos decir con esa tabla. Con respecto a diagnóstico, vamos a ir hablando un poquito de nitrógeno, fósforo, azufre y micronutrientes. Con respecto a los nutrientes que hemos mencionado como limitantes del rendimiento de maíz y soja, nitrógeno, fósforo, azufre, micronutrientes, fundamentalmente, el nitrógeno es el que se lleva todos los premios en cuanto a la dificultad que nos genera a los agrónomos y a los productores agropecuarios en cuanto al desafío de poder dosificar o generar una dosis adecuada, una dosis óptima económica o óptima física, digamos, para maximizar la productividad del cultivo maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué se debe esto? Porque el nitrógeno tiene una dinámica en el suelo o en el sistema suelo-cultivo muy abierto, tiene un ciclo biogeoquímico muy abierto, es muy cambiante en el espacio y en el tiempo, y eso nos hace, realmente nos complica bastante en el sentido de tener que indagar lo más posible en cuanto a la oferta de nitrógeno que tiene el suelo y también la demanda, porque el cultivo, con los cambios en las productividades y en el rendimiento, también cambia la absorción total que puede hacer de nitrógeno el maíz o soja, en este caso maíz, que es el que vamos a fertilizar con nitrógeno, en principio, o no, depende del diagnóstico, pero eso es un aspecto no menor, ¿no? La gran variabilidad. En ese sentido, yo siempre muestro este esquema que está bastante didáctico, que es de Nahuel Reuxicalvo, Fernando García, como para presentar el tema, digamos, la complejidad que implica los pools que debemos llenar en el rompecabezas para tener un mejor entendimiento de esa oferta y esa demanda de nitrógeno en el sistema suelo-cultivo. Fundamentalmente, en general, los modelos de diagnóstico se centran en lo que es la disponibilidad de nitratos, hasta 60 centímetros. Hay distintos modelos regionales, eso no vamos a ir cubriendo todos esos modelos por una cuestión de tiempo, simplemente mencionar que esos nitratos, en el momento de la siembra o presiembra, es la foto, en el sentido, en este paralelismo que hace Nahuel con foto y película, ¿no? O sea, es un valor que tiene digamos, una utilidad en ese momento, puede cambiar, si hay una gran lluvia o lo que sea, es decir, por eso tenemos que mostrarlo lo más cerca de la siembra para que tenga que sea representativo. Y después lo que tenemos que conocer, además de esos nitratos, ese contenido inicial, es, bueno, fundamentalmente, cuál es el aporte de nitrógeno por mineralización. Cuando uno tiene esa información, es importante sumarla, cuál va a ser esa contribución. En ese sentido contamos con un índice que se llama NAN, que es nitrógeno incubado anaeróbico, que se mide en laboratorio, es una incubación de 7 días en laboratorio, donde, en condiciones anaeróbicas, donde medimos la cantidad de amonio producida, y de ahí podemos asociar eso con la mineralización, digamos, de ese suelo. El NAN se mide 0,20 centímetros, y se puede integrar con esa oferta de nitratos y tener una información global de cuál es la disponibilidad de nitrógeno, ya no solamente la foto, sino la película, diría Nahuel. Y también otro aspecto importante es, cuando hay información, cuál es el efecto del cultivo antecesor, en términos de inmovilización o contribución de nitrógeno, o sea, de mineralización neta, si quieren, desde residuos, ¿sí? Ese aspecto es importante. Por ejemplo, en maíces con algún antecesor, con vicia o mezclas de vicia con alguna gramínea, bueno, ese nitrógeno sabemos que es importante, bastante importante de hecho, depende la biomasa de esa vicia y un montón de aspectos, pero cada vez más se está trabajando en indagar sobre ese cultivo antecesor, de forma tal de tener ese crédito, digamos, o ese débito de nitrógeno y considerarlo en el manejo global. Lo mismo con el rendimiento, uno tiene que tratar de digamos, de no definir rendimientos sin ningún criterio, sino tratar de predecir de alguna forma cuál podría ser el rendimiento o los escenarios de rendimiento a nivel de lote, a nivel de ambiente, basado en información lo más confiable posible y lo más realista posible, ¿sí?
Con eso, más o menos, vamos armando ya un rompecabezas y nos permite ajustar cuál sería la dosis, ¿no es cierto?, de nitrógeno que uno debería agregar, a través de un balance que integra todos estos aspectos. Este sería un criterio general, después uno puede también considerar otros criterios, ¿no es cierto? Otro tema que tiene que ver con la definición de la dosis de nitrógeno, que es importante, es una vez que uno hace esto que dije recién, que es ajustar en definitiva la dosis en función de la disponibilidad que tengo, de la oferta en el suelo, por residuos, por nitratos a la siembra, por la contribución del nitrógeno que puede mineralizarse, también debemos hacer, si es posible, un monitoreo sobre el canopeo y determinar el índice de suficiencia de nitrógeno, por ejemplo, en 10 hojas, y ver, eso se hace con una franja de suficiencia donde ese nitrógeno no está limitando, dosis muy alta que se agrega en esa franja, y uno se fija cómo estamos parados en términos de esa franja, y usando información de experimentos que hay disponibles, sabemos si estamos dentro de, digamos, los valores donde puede haber o no respuesta a la refertilización, digamos, con nitrógeno en esos momentos. En general, uno hace ese monitoreo cuando uno está más o menos en B8, de forma tal de terminar aplicando por ahí no muy lejos, aunque eso es un criterio que depende mucho de cada situación, ¿sí? Bien, entonces, eso para nitrógeno en maíz. Después con Flavio seguramente podemos charlar un poquito más, porque es muy amplio. En soja, un aspecto que uno debe considerar es que en general lo que muestra la bibliografía es que la soja y muchas leguminosas, la mayoría, todas, no responden a nitrógeno. Es decir, sería realmente querer gastar dinero fertilizando con nitrógeno una leguminosa, porque lo que va a hacer esa leguminosa es, digamos, reducir la fijación de nitrógeno y tomar ese nitrógeno que fisiológicamente le es mucho más barato y el que estamos aportando a través de la fertilización. Lo que uno termina recomendando es, sobre todo a partir de la gran cantidad de información que hay de ensayos en la Argentina, bueno, inocular la soja. Acá muestro algunos datos solamente de Alejandro Perticari, que trabajó mucho en el tema y es una buena fuente de información en estas cuestiones, y lo que uno ve es que en general la inoculación en soja es consistente en términos de aumento de rendimiento, los efectos no son enormes, pero son más que interesantes y sobre todo más que rentables en cuanto a que uno paga el costo del inoculante y uno tiene una respuesta que puede ser, por ejemplo, entre 5 a 10%, para citar un rango, ¿no? Generalmente la mediana de este tipo o la media está un poquito en el medio, pero es muy rentable ese plus. Muchas veces pasa, a mí me ha sucedido muchas veces que hay algunos productores que por ahí consideran que no hay efecto a la inoculación, lo toman como un principio que no ven respuesta. Y no es fácil ver respuestas a campo, en soja sobre todo, cuando el aumento de rendimiento tiene esta magnitud. Tenés que tener un ojo muy avesado para poder detectarlo macroscópicamente, digamos, en el cultivo. Entonces, la recomendación es quedarnos con la gran cantidad de datos que hay disponibles en la región pampeana con respecto a que el efecto realmente es consistente y es rentable y vale la pena. Y un aspecto importante es que para que esta fijación biológica funcione bien, toda la nutrición, digamos, del cultivo, toda la condición de fertilidad y también, por lo tanto, la condición nutricional del cultivo, tiene que estar lo más balanceada posible, porque hay muchos nutrientes que tienen que ver, muchos nutrientes y muchos indicadores como pH, contenido de bases de cambio, fósforo, azufre, etcétera, micronutrientes inclusive, que tienen efectos directos o indirectos en todo este sistema nodular y en la fijación biológica propiamente dicha, ¿no es cierto? Bioquímicamente hablando. Entonces, debemos pensar esto, ¿no? No es que uno inocula y listo. Uno tiene que inocular sobre un sistema de radical que esté funcionando adecuadamente, el sistema radicular, digamos, radical, y todo el entorno, si quieren, de esa raíz, funcionando adecuadamente, ¿sí? En cuanto a disponibilidad, balance de nutrientes, cuestiones estructurales del suelo, etc. Ese sería un poco el modelo teórico ideal que uno debería tener presente. Yendo a fósforo, y siguiendo en este pequeño maratón de nutrientes, porque vamos a ver unos cuantos temas en no mucho tiempo, bueno, en el caso de fósforo estamos bastante más tranquilos y uno dispone de herramientas como es el índice de fósforo Gray, que para el caso de la Argentina, o región pampeana, Argentina mejor dicho, sería el índice más utilizado y calibrado. ¿Sí? Entonces, podemos quedarnos tranquilos que
con este índice uno tiene una buena chance de definir la probabilidad de respuesta a fósforo en los cultivos. Acá tienen un modelo teórico, un esquema idealizado, lo que sería la relación entre el rendimiento y el nivel de fósforo Bray de suelo, o el rendimiento relativo, mejor dicho, y el nivel de fósforo Bray en suelo, o Bray o Melick 3 también, que es una figura de Mallarino, ¿no es cierto? Pero lo que es interesante es que en algún momento uno define para un determinado rendimiento relativo, que puede ser 90, que es típicamente el que se usa, pero puede ser también 95, y más también, uno define en base a eso, bueno, dónde está la mayor probabilidad de respuesta a fósforo, ¿sí? En esta zona donde estoy muy baja disponibilidad de fósforo Bray, digamos, tenemos una alta probabilidad de respuesta a fósforo. Después tenemos una zona, digamos, donde la respuesta es media, y así sucesivamente. Cuando estamos en niveles muy altos, ya la respuesta en aumento de rendimiento es baja, digamos, o nula. Esa sería un poco la idea de este tipo de indicadores. Y debo decir que en general funcionan muy bien, es muy robusto como indicador, digamos, el fósforo Bray, y tenemos una buena cantidad de años de ensayos en cuanto a chequear, calibrar con respuesta a fósforo con este indicador. Tal es así que en la Argentina disponemos de varios trabajos. Este es un trabajo que derivó de la tesis de maestría de Adrián Correndo, donde se tomó el trabajo de buscar todo lo que había disponible en cuanto a datos de ensayos de fósforo. Nitrógeno también trabajó, pero yo acá muestro nada más que la parte de fósforo. Y bueno, encontró y pudo calibrar los umbrales de fósforo para el 90% del rendimiento relativo. Digo 90 porque a veces, a priori, para algunos que vienen por ahí con alguna idea de umbrales que están fijados al 95 o más, pueden parecer más bajos, pero hay que tener en cuenta que el umbral depende de justamente de qué nivel, o límite crítico. Estos límites críticos dependen mucho de qué nivel de rendimiento relativo uno define. En estos casos estos límites críticos están presentados para el 90% de rendimiento relativo. Si acá tiene maíz, en donde se encontró que en general la textura incide, y eso es bastante usual en nutrientes como fósforo poco móviles. Hay un efecto de la textura sobre el valor del límite crítico. En soja, por lo menos en lo que es el estudio que hizo Adrián, no encontró esa interacción con la textura en el caso de soja, o no fue clara esa influencia, ¿sí? Si uno toma estos límites críticos y también le suma lo que sería por ahí los valores o los límites críticos que uno podría estimar con un rendimiento relativo del 95%, por ejemplo, uno podría tener un rango crítico de fósforo. Y en general, lo que yo veo que se enseña en Facultad de Agronomía, o lo que normalmente también yo considero bastante en asesoramiento, es que, bueno, soja uno podría definir ese rango entre 8 a 12 partes por millón, ¿no? Tomando siempre 90-95% aproximadamente del límite crítico. Y por ahí para maíz y soja uno podría ubicarlos, perdón, soja es ese, de 8 a 12, por ahí para maíz uno puede ubicarlo en 10 a 15 partes por millón, y el trigo un poquito más, 15 a 20 partes por millón, como rangos críticos, ¿sí? La soja siempre tiene el menor valor, y el trigo siempre tiene el mayor valor de los límites críticos o de los rangos críticos. Y con eso uno más o menos lo ubica. Yo trabajo bastante, o considero bastante 20 como un límite de confort en cuanto a disponibilidad de fósforo, y entonces uno lo puede tomar como un objetivo práctico en una rotación, como un objetivo a lograr. Después ahora vamos a hablar un poquito de esas cuestiones. Bien, con respecto, cuando uno tiene ya un índice como el fósforo Bray, que permite estimar respuestas a fósforo o probabilidad de respuesta a fósforo, lo que queda es definir, bueno, cómo decido la dosis, cuántos kilos puedo agregar a cada cultivo. Bueno, hay distintos esquemas. En la tabla de la izquierda muestro ejemplos de dosis de suficiencia. Las dosis de suficiencia serían dosis de fósforo que permiten, digamos, que el cultivo no esté limitado por fósforo, pero no contempla la mejora en la disponibilidad de fósforo Bray a lo largo de los años. Sería un poco esa la idea. El cultivo se va a establecer bien, pero en condiciones donde yo quiero optimizar a lo largo de los años la nutrición, a escala de las rotaciones, y capturar esos años muy buenos, y capturar todo lo que sería la condición ambiental para que el cultivo exprese al máximo ese potencial.
Bueno, estos esquemas de suficiencia van a, digamos, cubrir esa respuesta a fósforo, pero los niveles de fósforo en general y los balances de fósforo van a ser negativos, y eso se tiende a evidenciar en que me voy a estar ubicando niveles de fósforo no muy altos en el suelo, ¿sí? Y sería un poco un esquema más de respuesta económica, si ustedes quieren. Y es un poco, digamos, el enfoque o filosofía más usual en la región pampeana. Por eso hemos tenido o tenemos esas caídas permanentes de niveles de dotación de fósforo Gray. Por otro lado, en esta figura lo que muestra Fernando, que es un esquema bastante didáctico, por eso lo suelo mostrar, Fernando García, Nahuel, Calvo, muestran justamente lo que sería un esquema para soja, con distintos rendimientos esperados, cómo podemos calcular la dosis en función de dónde estoy parado en términos de fósforo Gray. Por supuesto, cuando tengo menos fósforo necesito aplicar una mayor dosis de reconstrucción, y viceversa, y cómo hago para mantener. Acá ellos marcan un rango, digamos, un objetivo de Bray de 20, que sería como un objetivo práctico a lograr, como para que no esté limitado a una rotación con los cultivos que mencionamos antes, trigo, soja, maíz, y un límite que yo entiendo que debe ser un límite, digamos, ambiental, por así decirlo, un límite donde yo ya no tendría lógica de la perspectiva agronómica y de respuesta en el cultivo, agregar fósforo, y nos acercamos por ahí a un nivel donde podría haber en algunos paisajes, sobre todo paisajes con pendiente, podría haber algún movimiento de ese fósforo en solución y por escurrimiento, ¿no? Entonces, me imagino yo que tiene que ver más con eso. Pero fíjense que está práctico esta cuestión, ¿no? Uno va a estar aplicando en la parte de construcción, va a estar colocando una cantidad de fósforo que va a tener que ver con cuántos ppm tengo que aumentar, ¿sí? Acá se toma 3 kilos de fósforo por ppm de fósforo Gray, esa cantidad podría ser, digamos, diferente, y eso va a depender de cada condición de suelo, sobre todo textura y demás, ¿cierto? Pero puede ser bastante representativo lo que estamos viendo en algunas zonas de zona núcleo. Y después, estos 3 kilos me refiero, y después, bueno, para mantener, lo que tenemos que hacer es agregar una dosis de reposición. Importante, acá se muestra un valor promedio de extracción de fósforo en soja para grano con humedad comercial. Una buena recomendación es medir el contenido de fósforo en grano, ¿sí? El grano que uno cosecha, mandar al laboratorio y medir para tener un valor bien real de cuál es la remoción real que estoy teniendo con mis propios genotipos en los suelos. En general uno ve que a veces los niveles de extracción son un poco menores, o no tampoco, depende del tipo de suelo y la zona con respecto a los valores de tabla. Así que eso es un dato a tener en cuenta. Considerando que buena parte de, digamos, casi todo el trigo que se está haciendo en región pampeana, sobre todo en zona norte, en zona núcleo, le sigue una soja. Entonces, para aquellos productores que están haciendo o manejando rotaciones trigo-soja, el mismo razonamiento que hicimos antes, uno puede hacerlo también en trigo. Si uno maneja criterios de reconstrucción y mantenimiento, uno podría considerar el trigo-soja como una unidad de manejo en términos de rotación o secuencia de cultivos, y entonces calcular todo esto que dijimos antes en base a los cultivos que uno tiene en los distintos años y rotaciones, en definitiva, ¿no? Y ese manejo de reconstruir y mantener el fósforo de suelo, lo deberíamos pensar como un proyecto de inversión, no es algo que uno hace en general el mismo año. Depende, obviamente, idealmente lo debería hacer cuando la relación de precio no es muy alta, ¿no? En términos de lo que es fertilizantes y granos. Es decir, cuando es más barato el fósforo, uno ahí podría sacar provecho y aprovechar y hacer una inversión en este sentido, ¿no es cierto? Pero el mensaje que yo quería transmitir es que esto lo vamos a estar manejando como un plan de inversión, proyecto de inversión a varios años, y uno va a definir justamente el objetivo fósforo Gray que quiere llegar, va a hacer estos cálculos y va a hacer un manejo logístico de fertilizantes fosfatado de forma tal de aplicarlo en los momentos que lo pueda hacer y llegar a ese objetivo. Eso implica un muestreo de suelos periódico, bien hecho, como dijimos antes, que de forma tal de tener una idea de cómo va impactando este plan teórico en cuanto a la disponibilidad de fósforo Gray. Cuanto más ajustaditos están esos balances de fósforo, remoción, aportes, normalmente más consistente suele ser el resultado en términos del aumento o no, depende de las dosis,
de ese fósforo Gray, ¿sí? Bien, básicamente, así recién dijimos para lo que es soja, lo que es trigo, soja, acá me estoy tapando a mí mismo, esto es maíz, y acá lo mismo, o sea, el mismo esquema, tenemos la tabla de la izquierda, que sería un esquema de dosis de respuesta económica, de suficiencia, donde yo voy a estar zafando de tener fósforo, el cultivo no va a tener una carencia significativa, pero no voy a aprovechar esas brechas de rendimiento que uno ve en los experimentos, ¿no? 20, 30%, depende de dónde, la zona, esa brecha, que lo que podemos ganar optimizando la nutrición, no voy a estar capturándola demasiado porque voy a estar manejándome con niveles de fósforo Gray que no van a estar en el límite crítico superior, sino que va a estar más bien medido siempre en una situación de deficiencia en términos de la disponibilidad de fósforo. Ese sería un poco el criterio de suficiencia. Y hay otras tablas también, eso es un ejemplo, ¿cierto?, de dosis. Y lo mismo que dijimos para soja y para trigo, o rotaciones trigo-soja, el mismo criterio. Uno tiene digamos, cuando uno maneja estos modelos de reconstrucción y mantenimiento, tiene un cálculo de dosis que tiene que ver con la construcción de ese fósforo Gray, que uno define un objetivo de fósforo Gray, uno parte de un valor inicial y aplica una cantidad de kilos de fósforo por cada ppm que yo quiero levantar, y después manejamos, obviamente, la reposición. En el caso de maíz, la extracción es 2.6 kilos de fósforo por tonelada. Esos datos los puedo sacar de tablas, o mejor aún, lo puedo medir en laboratorio, el contenido de fósforo en grano. Con respecto al azufre, bueno, veníamos muy cómodos con el fósforo Gray. En general, el abordaje para el diagnóstico de deficiencias de azufre tienen que ver más con partir de un conocimiento del ambiente o sitio, ¿sí?, en términos de si el ambiente es deficiente, ¿sí?, a este nutriente, y después, en todo caso, indagar a través del análisis de sulfatos. Pero no tenemos la misma robustez con el dato de sulfato que con el Gray, digamos. En general uno tiene que indagar en algunas otras cuestiones. Un muy buen dato o una muy buena digamos, información es indagar sobre los antecedentes de respuestas en la zona, ¿sí? Y que en general suele ser bastante amplia la zona con deficiencia. Es muy prevalente la carencia de azufre en la mayor parte, sobre todo en la porción húmeda de la región pampeana, ¿sí? Es bastante prevalente. Cuanto más intensificados los sistemas, normalmente vemos alta probabilidad de respuesta a azufre, y en general en esos suelos también vemos bajos niveles de sulfatos. Pero a veces nos podemos llevar alguna sorpresa con los sulfatos, por la dinámica que tiene en el sistema suelo. A veces podemos encontrar más abajo, más sulfatos, por ejemplo, si hay influencia de capa freática, es decir, tiene un ciclo un poquito más complicadito y más dinámico, si quieren, comparado con fósforo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este árbol de decisión bastante didáctico de Walter Carciocci, que yo lo muestro últimamente porque me parece bastante práctico para mostrar estas cuestiones, lo que uno evalúa es, bueno, ¿cómo es ese sitio? ¿Cómo es el suelo, el ambiente, en términos de textura, materia orgánica, historia, ¿no? No siempre tengo que tener baja materia orgánica, porque hay respuestas a azufre en suelos vertisólicos de Mesopotamia, ¿no?, con muy alto contenido de arcillas, y con muy alto contenido de materia orgánica también. Entonces lo que uno ve por ahí es, bueno, el ambiente, ¿sí? Si ese ambiente es respondedor a azufre o no, por distintas razones, y eso es un dato no menor, ¿ok? Cuando uno considera que sí, estamos en un sitio respondedor a azufre, uno indaga en un dato que nos puede ayudar, es justamente el contenido de sulfatos en el suelo, que uno lo puede medir en 0,20. Hay algunas referencias internacionales y locales que ubican un límite crítico que pueden andar en el orden de 7 a 10 partes por millón, ¿sí?, de 7-10 partes por millón de azufre como sulfato, 0,20, y yo tiendo a mirar el contenido de sulfatos hasta 60 centímetros. ¿Sí? Inclusive en maíz, donde por ahí acá Walter, debe ser por un tema de calibración, él propone 20 centímetros, ¿no? Pero en general yo trato de mirar el contenido hasta 60, porque nos puede dar una mejor idea de si hay algún efecto, por ejemplo, de capa freática que pueda aportar sulfatos en forma muy considerable. Lo mismo si yo tengo sistemas bajo riego. El riego tiene mucho sulfato, entonces la verdad que es raro que uno tenga respuesta a azufre en sistemas que tienen, por ejemplo, maíz bajo riego complementario, ¿no?, que en la región pampeana, digamos, es una porción que puede ser interesante. En algunas zonas hay productores que hacen riego, hay que tenerlo presente.
Debo también mencionar que el azufre no tiene, a diferencia de los nitratos, no cae tanto en profundidad. En general, lo que yo recuerdo, y por ahí pues Flavio podrá aportar en eso, es que los contenidos de sulfatos son bastante fijos o no varían tanto, o levemente, por ahí puede bajar un poquito, pero depende mucho justamente de ese contexto subsuperficial que uno pueda tener, ¿no es cierto? Si hay efecto de capa freática o esas cuestiones. Entonces, en base a esto, uno decide si fertilizar o no con azufre, a partir de datos de sulfato, ¿no es cierto? Que sería toda esta cuestión inicial mirando los sulfatos en suelo. Y después uno termina de comprender, digamos, o de definir ese diagnóstico, en el caso de que hubiese dudas, o para confirmarlo, uno puede evaluar después contenido de azufre o relaciones nitrógeno-azufre, depende del criterio diagnóstico, en planta entera, en grano, y para ello tenemos algunos criterios que están muy bien presentados en este trabajo, donde uno puede indagar, tomando la muestra de planta en momentos fenológicos muy precisos, ¿sí? Recuerdo en soja R1 a R3 y maíz pasada la floración, después de R1, ahí hay que ver siempre bien estos criterios para qué fenología están definidos, ¿no es cierto?, para tomar la muestra correctamente, y ahí uno puede tener ya mayores, digamos, elementos para el diagnóstico de azufre. Esto en cuanto a diagnóstico. Después vamos a ver en las partes siguientes manejo, ¿no es cierto? Cómo elegimos los fertilizantes, todas esas cuestiones. Bien, yo miro si alguno me están llamando de haber consultas, por si por ahí nadie me escucha. Bien, con respecto a lo que es diagnóstico de micronutrientes, lo mismo. Tenemos acá ejemplos de indicadores que nos pueden servir de ayuda, ¿sí? El zinc, por ejemplo, es un buen, el zinc medido con DTPA, que es un quelato, en laboratorio, nos puede dar una muy buena idea de dónde estamos parados en términos de disponibilidad de zinc, y definir entonces si hay probabilidad de respuesta a zinc o no hay probabilidad de respuesta. En la figura de la izquierda tienen el límite crítico de 1 aproximadamente, y el intervalo de confianza de ese límite crítico está entre 0,8 más o menos y 1,3 para maíz. Y lo mismo para soja, que yo me estoy autotapando, que tiene un límite crítico de 1,25 y un intervalo de 0,9 a 1,7. Esto es bastante reciente, esto es una tesis de maestría de Natalia Bustos. Así que eso también nos puede ubicar y vale la pena. Esto se hace el, digamos, muestreo 0,20, y también nos puede ubicar respecto si tengo o no probabilidad de respuesta a zinc, que es un micronutriente que estamos viendo que viene cayendo mucho, lo mismo boro, ¿no? Pero el zinc por ahí tiene un poco más de prensa, viene cayendo mucho la dotación en suelos, y prácticamente uno ya termina recomendando el zinc como un micronutriente de rutina en la mayor parte de los sistemas productivos, sobre todo en porción húmeda de la región pampeana, pero estamos viendo también respuestas en semiárida pampeana, región semiárida. Con respecto a boro, hay menos información en cuanto a calibraciones regionales de boro en suelo, y esto sería algún dato de la tesis de Natalia Bustos, que la terminó defendiendo hace poquito. Estos son los primeros datos que yo tomé, pero veo que no cambió demasiado. Y ella encontró un nivel crítico usando distintos extractantes, en este caso acetato de amonio, un límite crítico que ella lo define en este caso a partir de un conjunto de experimentos hechos en Córdoba y también fuera de Córdoba, ampliándolos en región pampeana, bastantes sitios en distintos lugares de la región Chaco-pampeana, diría yo. Encontró un límite crítico de 0,76, que está dentro de los valores que la literatura muestra. En general, hay un rango que puede ser de límites críticos, depende del cultivo, que puede estar en el orden de 0,5 hasta por ahí cercano a 1, depende del cultivo, depende de la zona, ¿sí? Entonces, esto es con respecto a boro, pero hay bastante menos trabajo, por lo menos que yo he visto, en cuanto a lo que es calibraciones de boro en cultivos. Por ejemplo, en maíz no tengo demasiados datos así como para mostrar, y tampoco hay demasiados ensayos de respuestas a boro, por lo menos publicados, uno pueda tener idea, ¿eh? Esto con respecto a lo que sería una idea del límite crítico para boro en soja. En maíz no hay mucha información, después en todo caso podemos charlarlo con Flavio. Yendo a la parte de tecnología, de aplicación y de fuentes, un aspecto que uno puede mencionar antes de definir qué fertilizante comprar a nivel real en el campo, o decidir esas cuestiones, es importante tener presente que
La estrategia de manejo de fertilizantes a nivel de un sistema productivo es un rompecabezas que está muy bien presentado en este esquema, este modelo de decisión, modelo conceptual, mejor dicho, que lo conocemos como las 4R, ¿no? Los 4 requisitos del manejo sustentable de nutrientes, que implica que, o lo que yo trato de siempre de transmitir, es que en general uno lo que tiene que definir en conjunto con el productor y en conjunto con el asesor, digamos si es uno el asesor o no, trabajar en conjunto con el asesor del campo para definir esa estrategia y buscar la mejor estrategia y combinación entre lo que es fuente de nutrientes, dosis, que surge de un diagnóstico, y momento y forma de colocación. Es decir, esos 4 elementos, en definitiva, yo no los defino ex ante y los trato de ubicar en todos los sistemas, sino por el contrario, uno los tiene que pensar en base al sistema productivo, y eso implica preferencias del propietario o del arrendatario, preferencias logísticas, tipo de productos, o maquinaria disponible, condición climática, tipo de suelos. Todas esas cuestiones entran en juego cuando uno tiene que definir cuál sería la mejor estrategia. Entonces, acá en esta presentación, yo por ahí voy a mencionar algunos aspectos que pueden servir a esa toma de decisiones, pero no pretendo recomendar un producto en sí mismo, sino dar un poco el espectro más amplio, ¿sí? Y obviamente uno puede definir en ese manejo y en ese esquema, puede priorizar aspectos productivos, que es lo más habitual, y rentabilidad, pero también cada vez más se está teniendo en cuenta las cuestiones ambientales, del manejo de nutrientes. Por ejemplo, el posible impacto que tiene la fertilización nitrogenada sobre gases de efecto invernadero, ¿sí? Por ejemplo, en proyectos de bono de carbono y todas estas cuestiones que hoy en día están bastante de moda y muy presentes a nivel de muchos productores, en muchas empresas agropecuarias. Entonces eso también puede tener una dimensión ambiental que me puede influir en el tipo de fertilizantes que uno puede, digamos, seleccionar, o en cuanto a las formas de aplicación. En ese sentido, la fertilización la debemos ver como una herramienta que puede intervenir, digamos, en distintos momentos del ciclo del cultivo. En general, la aplicación de fertilizantes de base, ¿sí?, a suelo, es la que va a tener un efecto muy significativo en términos de rendimiento y calidad, y la fertilización foliar, en general, complementa esa aplicación de base. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta como criterio general. En los últimos años, a lo que es la fertilización, también vemos cómo la bioestimulación, el uso de bioestimulantes, suma otra dimensión interesante, otra posibilidad de poder capturar respuestas por ahí en rendimiento, sobre todo bajo estrés abiótico, ¿sí? Eso sería un poco, no voy a hablar de esto, pero sí debemos tener presente que por ahí podemos sumarlo a el paquete de herramientas que tenemos en términos nutricionales, porque los estimulantes, si bien no son fertilizantes desde el punto de vista de la definición, tienen efectos, digamos, sobre lo que es la eficiencia de uso de esos nutrientes, calidad de cultivo, tiene varios efectos que sí son nutricionales, ¿sí? Entonces vale la pena destacarlos en el sentido de que por ahí va a estar, tanto en el momento de la siembra como también en la aplicación foliar, podemos incluir estos productos bioestimulantes que van a sumarse y van a complementar y no van a competir en principio con los productos nutricionales, si quieren ponerle un nombre distinto a la palabra fertilizante, ¿sí? Los arrancadores sí vale la pena tenerlos presentes, los fertilizantes que uno los aplica a baja dosis en la línea de siembra, o en el momento de la siembra, realmente va a ser un plus en cuanto a cómo se va a instalar el cultivo, cómo va a ser esa emergencia y ese establecimiento del cultivo, sobre todo en lo que es siembras tempranas. Vale la pena considerar en el manejo integral de la fertilización ese aporte de nutrientes a los fines del arranque, ¿sí? Hay mucha investigación internacional que muestra que ese efecto, o ese starter, ese arrancador, cuando uno mira cultivos como maíz y soja, por ejemplo, en el medio oeste americano, en fechas tempranas, donde por ahí tengo baja temperatura, en siembra directa, pueden hacer la diferencia tanto en fósforo como en potasio, por ejemplo, y agregan valor que no lo podemos capturar solamente boleando, ¿sí? Entonces, siempre, sobre todo en sistemas intensificados, donde se aplica una gran cantidad de nutrientes, y la mayor parte va a estar fuera del momento de la siembra, vale la pena, digamos, destinar una cantidad interesante una cantidad que uno puede agregar, ¿no es cierto? Son bajas dosis en general los arrancadores, depende del producto,
pero hace la diferencia en lo que contaba antes, en cómo se instala el cultivo. En el caso del maíz es especialmente importante estas cuestiones, ¿no? de lo que es la heterogeneidad o la uniformidad de cultivos. O sea que le pongo una ficha ahí al arrancador como una tecnología interesante para no dejar de pensarla, no dejar de considerarla. Con respecto a fuentes de nitrógeno, bueno, evidentemente no pretendo presentar todos los fertilizantes nitrogenados, sobre todo no pretendo mostrar las formulaciones comerciales que hay dando vueltas, son un montón, sí presentar las fuentes, digamos, clásicas, o más clásicas que uno pueda tener a mano, para mencionar que, bueno, debemos tener en cuenta un poco cómo funcionan. Y en general yo trato de destacar dos grandes grupos que tienen que ver con productos que tengan urea, o sean urea, o no tengan urea. ¿Por qué digo esto? Porque la urea, como ustedes saben, se hidroliza en el suelo para transformarse en amonio, digamos, producir o generar amonio y bicarbonato, pero es una molécula orgánica. Yo siempre lo destaco, porque en general la urea tiene muy mala prensa, que es un fertilizante químico, todos son químicos, todos compuestos químicos, sustancias químicas. Sin embargo, es una molécula orgánica que está en la orina de los mamíferos, incluyendo a los humanos, es decir, está, digamos, en la naturaleza, en definitiva. Entonces, no, y se usa hasta para productos cosméticos, no es un producto tóxico, sino que es un compuesto orgánico. Pero sacando esa cuestión, se tiene que hidrolizar, esa hidrólisis genera una reacción alcalina de pH muy alto, cercano a 9 alrededor de los gránulos, y eso puede generar, en condiciones predisponentes, la volatilización del amoníaco. Entonces, por eso yo destaco que dentro del portfolio, y siendo la urea uno de los productos más disponibles en el mercado y a nivel mundial es el más comercializado de los fertilizantes sólidos, nitrogenados, tener en cuenta eso, ¿no es cierto? Y lo mismo One tiene la mitad de ese nitrógeno en forma de urea y que, bueno, va a tener un componente que va a estar volatilizando. Esa misma volatilización es la que genera ese amoníaco, también puede ser un problema cuando yo coloco la urea junto con la semilla. Por eso en general uno tiene que tener en cuenta qué tipo de sembradora estoy teniendo y lo que son nitrogenados, sobre todo urea, tiene que ir separada de la línea para no generar un efecto fitotóxico, ¿sí? En lo que es la germinación y emergencia de plántulas. Y después hay productos que no volatilizan, que son los que no tienen urea en definitiva en su composición, como nitrato de amonio calcáreo, sulfato de amonio. Entonces uno puede ver qué tipo de fertilizantes tiene uno a mano. La tendencia, digamos, o la cuestión que uno debería considerar es que a medida que yo me voy a condiciones predisponentes de pérdidas por volatilización, debo tener o debería considerar que la aplicación de la urea puede o va a estar generando una pérdida significativa en términos de nitrógeno que se va a volatilizar. Sobre todo en maíces tardíos es mayor esa pérdida que en maíces tempranos. Y en esos esquemas donde yo tengo esa condición predisponente, uno puede optar por fertilizantes de menor volatilización o que no volatilicen, o bien utilizar ureas, que hoy ya hay unos cuantos productos disponibles en el mercado, ureas tratadas con inhibidores de la ureasa, y no olvidarse también que en esquemas de siembra temprana de maíz y de trigo también, uno tiene excesos hídricos, ¿sí? Entonces los excesos hídricos son un reflejo de que puede haber pérdidas por lixiviación de nitratos. Entonces el uso de inhibidores de la nitrificación en ciertos casos, maíces tempranos o cultivos de invierno, puede ser una tecnología que uno por ahí debería sumarla, si quiere, o considerarla. Eso es una cuestión. El uso de fertilizantes líquidos, sobre todo One combinado, mezclado con tiosulfato de amonio o con sulfato de amonio, que también hay empresas que hacen esa mezcla, nos permiten tener una alta eficiencia de uso de nitrógeno comparado con urea boleada, porque bueno, estamos agregando este fertilizante en una banda fluida, con menor contacto suelo-producto, menos ureasa así actuando, y por lo tanto tenemos menores pérdidas con One comparado con urea. En todo caso, después, si hay preguntas, lo podemos conversar, pero ese sería un poco el concepto con respecto a los fertilizantes nitrogenados. Con respecto a los fertilizantes fosfatados, lo que uno debería tener en cuenta es que cuando uno compara fertilizantes fosfatados solubles en agua, sólidos, hablando de sólidos, no hay diferencias en eficiencia de uso del fósforo. Sí puede haber diferencias, y eso siempre hay que considerarlo en términos del aporte de los nutrientes acompañantes. Si es azufre, nitrógeno, que obviamente cuando uno compara fuente contra fuente, los efectos de los nutrientes están actuando. Entonces uno tiene que ser cuidadoso en eso de por ahí
cuando uno compara fertilizantes, saber qué está comparando, ¿cierto? En términos de fósforo, digamos, de eficiencia de uso de fósforo, no hay diferencias entre fuentes fosfatadas sólidas solubles en agua. Otro capítulo son las rocas fosfáticas o roca fosfórica, que por tiempo no voy a estar cubriendo en esta charla, que por ahí sí hay que ver qué reactividad tienen, hay todo un mundo respecto de si es más reactivo o menos reactivo y demás, ¿cierto? Y ahí sí, con una fuente insoluble en agua, debemos ver bien de que sea reactiva, ¿cierto? En el caso de roca fosfórica. Lo que es interesante es que vemos en el mundo algunas tecnologías que yo muestro generalmente las que están patentadas o que tienen un cierto rigor en cuanto a comunicar qué es o cómo están formuladas, ¿no? Y uno ve que en general la incorporación de azufre elemental en mezclas químicas, azufre elemental micronizado en la matriz de los gránulos de mezclas químicas, ha permitido levantar el contenido de azufre de estas formulaciones y lograr una relación fósforo-azufre en la formulación que permite digamos, un manejo bastante interesante a campo, porque uno puede por ahí cubrir el requerimiento de varios nutrientes fósforo-azufre con dosis relativamente habituales a nivel de campo, ¿sí? Lo mismo, entonces muestro la microciencia, que la muestro que tiene una gran trayectoria de patentamientos y de publicaciones atrás, y en el caso de Nutrimax, que por ahí es más reciente en Argentina, que es un súper simple, digamos, enriquecido con zinc, fundamentalmente, y que, bueno, aporta, está como sulfato, entonces también aporta digamos, un contenido, un micronutriente muy respondedor en la región pampeana y en forma soluble, disponible. También vale la pena entonces considerarlo. Otro capítulo, así como hablé de la roca fosfórica, es el uso de soluciones, o mejor dicho, de fertilizantes fosfatados líquidos, ¿sí? Que en general, en ciertos suelos, sobre todo muy calcáreos o con horizontes cálcicos, puede tener una menor fijación o mejor formación de complejos de baja solubilidad calcio-fósforo, tener una mayor labilidad, como le llaman algunos investigadores, y por lo tanto escaparle cuando uno lo coloca en forma fluida al fósforo, independiente de cómo está químicamente, ese fósforo que está en solución, le escapa un poco digamos, al producto de solubilidad, y lo que hace es no formar tantos complejos de fósforo-calcio. Entonces, se ha visto, y eso hay muchos antecedentes en Australia, que en suelos muy calcáreos tenemos una mayor recuperación de fósforo en esos sistemas, y en Argentina no hay mucha información, pero puede ser interesante el uso de este tipo de productos como arrancadores, ¿sí? Sobre todo por la uniformidad que puede uno lograr cuando dosifica, y siguiendo un poco el paralelismo a lo que hay mayor adopción en Estados Unidos, ¿no? El starter líquido, en el mismo surco al costado, con distintos tipos de equipamientos, pero que nos agregan valor en términos de aportar una dosis no muy alta, pero sí muy eficaz para que el cultivo se instale, sobre todo en siembra directa o baja temperatura de suelo, donde por ahí tengo bajo contenido de nutrientes, sobre todo hay un mayor efecto también del arrancador, para tener en cuenta, ¿ok? Un aspecto que a veces genera confusión, y lo veo sobre todo en Argentina, es justamente la influencia de la granulometría en lo que es la absorción de fósforo o en la recuperación aparente de fósforo de los cultivos. Y para esto voy a un libro muy bueno y una figura bastante clásica, porque esto ya se sabe hace bastante tiempo, y es lo que pretendo mostrar aquí. La figura esta lo que muestra es en un estudio maceta, y hay muchos de estos, puede ser raigras, posiblemente esto sea raigras, perenne. Vemos cómo, digamos, en el eje Y la absorción de fósforo y en el eje X el tamaño de partícula. Fíjense que va de 0 a 2.5 milímetros, y lo que vemos acá es el testigo, no fertilizado con fósforo, o sea que lo que absorbe acá es lo que hay en la maceta. Vemos esta curva que sería una roca fosfórica reactiva, y arriba la línea horizontal, punteada, un super triple, ¿sí? ¿Qué es lo que muestra esto? Lo esperado y lo estudiado ya por el IFDC desde el año 70, más o menos, 1970, que es que, bueno, cuando uno pone en un suelo o una maceta un fertilizante soluble, fosfatado soluble, el área superficial específica o la granulometría no regula la recuperación o la utilización o la absorción de fósforo por parte de la planta, ¿sí? Cuando uno va a una fuente soluble en agua, a medida que nos acercamos ya a un tamaño de partícula muy fina, tipo malla 200, que sería cuando ya estamos prácticamente debajo de 0,070 y pico, nos vamos acercando cada vez más a lo que sería la absorción que podríamos tener con una fuente soluble.
Este sería el modelo conceptual. ¿Y por qué digo esto? Porque en general, entonces, reducir el tamaño de partícula tiene sentido en fuentes insolubles en agua. Lo mismo podría pasar con azufre elemental, con carbonatos. Vale la pena reducir tamaño de partícula, ya sea para aplicaciones directas a campo o para formular fertilizantes. Y no tendría mucho sentido microgranular fuentes solubles, que es algo que por ahí uno ve que hay cierta tendencia en ese sentido, salvo que ese microgranulado tenga otros agregados de otros nutrientes y que de alguna forma sea una ventaja en términos de la distribución en el surco y demás. Pero no hay demasiada evidencia internacional académica respecto de esto. Microgranular en general es una tecnología que en Brasil se usa bastante para roca fosfórica, y dentro de los microgránulos inclusive está bastante fino la roca molida, entonces por ese lado podría tener algún beneficio, ¿sí? Con respecto a fuentes azufradas, no hay demasiado que decir, por suerte para el productor, pero se ha estudiado bastante. Uno puede, sí, debería tener presente el contenido de azufre y nutrientes que tiene cada uno de los fertilizantes y decidir en base a eso. En general no hay diferencias entre fuentes azufradas sulfatadas, ¿sí? Funcionan agronómicamente, todas las fuentes, más allá del contenido de azufre, funcionan relativamente parecidas, y entonces uno puede ahí simplificarla. Muchas mezclas químicas, como dije antes, que incluyen fósforo, también tienen azufre elemental micronizado, con tamaños de partículas de azufre elemental menores a 30, 40, y las últimas innovaciones a nivel global tienen un tamaño de partícula de azufre elemental de 2, 3, 4, 10 micrones, que es prácticamente, desde el punto de vista funcional, cuando uno lo agrega a un suelo, funciona como si fuera un sulfato. La tasa de oxidación del azufre elemental es tan alta que prácticamente funciona como azufre, digamos, de sulfato. La ventaja es para la empresa que mete azufre elemental que viene de la industria petrolera como un coproducto, subproducto, lo transforma en una innovación patentada, por ejemplo, Microessential hizo eso básicamente. Y por otro lado, desde el punto de vista agronómico, que es lo que yo más resalto, es la posibilidad de tener más azufre en el mismo gránulo, que es imposible de lograr cuando uno utiliza fuentes sulfatadas en la formulación de productos, ¿sí? Eso serían un poco las cuestiones importantes. Con respecto a fuentes de micronutrientes, y voy a hacer una introducción, no voy a meterme demasiado para no complicarles la vida, pero simplemente algunos aspectos a tener en cuenta. En general, las fuentes boratadas que se utilizan en la agricultura son, digamos, derivadas, o son minerales o son derivadas de algunos minerales, ¿sí? Acá, mientras tanto me voy corriendo, como me tapo una parte mía, en general acá tienen cuáles son esos minerales, ¿no? El bórax, en general, se lo puede utilizar también en forma directa, ¿sí? Fíjense que todos los que tienen acá sodio en su composición de mineralogía, en su composición química del mineral, los que tienen sodio son solubles en agua, o parcialmente solubles, mientras que los que no tienen sodio, pero sí tienen calcio, son insolubles. Es una buena regla mnemotécnica para los agrónomos, por ahí que no le gusta tanto la química, acordarse ese aspecto. El tincalo, el bórax, es una fuente muy clásica y que se puede utilizar, tiene un contenido de boro de 11%, y se utiliza bastante. Después lo que se tiende a aplicar más a campo es, digamos, los boratados refinados, o sea, fuentes bóricas o boratadas refinadas, que surgen de procesar el bórax o otros minerales como la colemanita, o sea, minerales insolubles, procesarlos con distintos procesos industriales de forma tal de obtener una fuente soluble en agua, un borato sódico. Ya el calcio no lo vemos así. La ulexita, que es parcialmente soluble, se usa bastante en la agricultura como una fuente directa. En Brasil, por ejemplo, y en muchos otros países tropicales se usa también mucho la ulexita en sí mismo. Entonces, la ulexita como fuente de aplicación directa es parcialmente soluble, es más de liberación lenta. El bórax se puede utilizar, mientras que los minerales más insolubles tienden a ser materias primas de producción de fertilizantes bóricos, pero no necesariamente se aplican a campo en forma directa. Acá tienen una idea detallada del contenido de boro que pueden tener los distintos materiales. Importante tener en cuenta lo que dije antes, contenido de boro, pero también la solubilidad en agua, porque hace a la reactividad. Fuentes bóricas insolubles en agua no van a ser reactivas en lo inmediato. Van a tener una liberación progresiva en el tiempo. El bórax sí es soluble en agua, tiene un 11% de boro. El ácido bórico se utiliza muchísimo en investigación y también en uso, por ejemplo, en pulverizaciones foliares, se puede usar, o a suelo o en experimentos también, ¿no?
Y las fuentes que yo contaba como refinadas suelen ser estas dos, que tienen distintos nombres comerciales, pero estamos hablando de digamos, el tetraborato de sodio o el octoborato de sodio, ¿sí? Que tienen nombres muy conocidos, que se utilizan sobre todo en lo que son productos granulados, ya sea para mezclar o para aplicación directa, y tienen alrededor de un 15%, un poco más, en el caso del octoborato tiene un poco más, son boratos refinados, más caros en general, pero serían los que mayor biodisponibilidad de boro tienen cuando uno los aplica a suelo. Con respecto a zinc, bueno, muchas fuentes que uno puede considerar. En general, casi toda la investigación en Argentina se hizo con sulfatos de zinc, ¿sí? Con distintos sulfatos de zinc, uno tendría que ver cuál de ellos, pero son fuentes solubles en agua y nadie va a dudar demasiado con respecto a la disponibilidad, pero hay otras que se pueden considerar, óxidos de zinc, oxisulfatos, que tienen por ahí, en función del tamaño de partícula, más o menos reactividad en el suelo. Un mensaje que yo quería transmitirle con respecto a digamos, el uso de zinc, es que en general, cuando uno está, por ejemplo, en suelos con muy bajo contenido de zinc, como muestra este trabajo de Martínez Cuesta, uno tiende a tener una mayor, más allá que, digamos, con cualquier tipo de producto y forma de aplicación tengo respuesta, las aplicaciones vía suelo tienden a tener mayor performance, porque justamente podemos aplicar más cantidades de zinc y que el cultivo responda. Y por el contrario, cuando yo voy a niveles de zinc en suelo más altos, uno puede ahí tiene menor respuesta por un lado, porque tenemos mayor contenido de zinc extractable, y sobre todo tenemos, ahí podemos jugar un poco con las distintas posibilidades. Para mi gusto, el zinc, por cuestiones bioquímicas, fisiológicas, por las funciones que tiene nutricionales, me gusta la idea de que el zinc esté desde muy temprano en el cultivo, digamos, en el suelo y en el cultivo, sobre todo cuando yo tengo carencias de zinc muy evidentes. Esto es todo, por lo menos lo que quería presentar, y ahora con todo gusto charlamos con Flavio. Me pasó un poquito, me parece. Martín, muchas gracias por tu presentación. Fui tomando nota y tengo algunas preguntas, son más para ampliar algunos temas. Bien. Porque obviamente no podés abarcar todo en un tiempo limitado. Una pregunta sobre azufre, para empezar. Hablaste de cómo realizar el diagnóstico, ¿no? Cómo identificar situaciones con mayor probabilidad de respuesta, pero una vez decidido a fertilizar un cultivo de maíz o de soja con azufre, ¿cuál debería ser la dosis, ¿no? ¿Cuánto azufre aplicar? Buena pregunta. Mirá, en general uno termina, por lo que uno ve en la información local, una dosis de alrededor de 15 kilos de azufre por hectárea suele ser una dosis que te garantiza maximizar la respuesta o saturarlas, 15 kilos. En general, yo justamente hice mi tesis de maestría con esto, y cuando uno revisa lo que hay publicado local, cuando uno compara dosis baja y alta, es decir, superando estas dosis, 10-15 contra 15-30, normalmente no hay efectos de dosis de azufre. En general, con 10-15 kilos te diría que ahí yo ya empiezo a tener una respuesta ya saturándose. Para garantizarte respuestas, 15 kilos sería el mínimo, un poquito más no está mal, depende del tipo de cultivo también, la rotación, puede ser 15-20, pero 15 kilos sería un primer valor que uno debería referir como para tener respuestas así, azufre, y saturar esa respuesta, ¿sí? Bien, y acá tengo un par de preguntas sobre nitrógeno. Uno es, viste, la forma clásica de evaluar disponibilidad, medir nitratos previo a la siembra en el suelo. Sí. Y ahora contamos también con esta medida de mineralización, ¿no? El NAN, la incubación anaeróbica. ¿Cómo se puede integrar el valor medido de NAN en un sistema de diagnóstico clásico basado en medir nitratos? O sea, ¿cuántos kilos de nitratos equivale una ppm de NAN? Podría ser la pregunta. Buena pregunta, y de verdad porque eso no lo comenté. Mirá, lo interesante del NAN es que, como vos decías, te suman esa posibilidad de ver cuánto te va a contribuir ese suelo durante el ciclo en términos de mineralización. Los valores, estos que vos estás mencionando, surgen de experimentos que asocian o miden el nitrógeno mineralizado a campo, y lo asocian o lo relacionan con el NAN, medido en laboratorio, que es una incubación
de 7 días. Entonces, en esas pendientes de esas rectas uno define un valor. Y esos promedios lo que uno hace es tomar esos promedios que están calibrados y que en el caso, por ejemplo, si estamos en zona núcleo, van a depender de la fecha de siembra, en el caso de maíz. Por ejemplo, pueden estar alrededor de 3.6 kilos de nitrógeno por cada ppm de NAN en el caso de un maíz temprano, por ejemplo. 3.6 kilos, un valor promedio. Uno siempre tiene que estar chequeando más o menos cuáles son los valores que se están manejando, pero en un maíz tardío puede estar en el orden de 4 kilos, 4.2 kilos, según lo que yo vengo viendo, por cada ppm. Entonces uno lo que hace es, en función del valor de NAN, que inclusive uno lo puede muestrear cada varios años, porque no tiene una dinámica que cambia año a año, sino que tiene una dinámica más tipo no muy fuerte, digamos, va cambiando más lentamente, y que se asocia justamente al manejo del suelo, la calidad, etc. Uno con este valor, que uno puede tomar para zona núcleo, por ejemplo, como dije, o 3.6 para un maíz temprano, 4.2 para un maíz tardío, más o menos, de kilos de nitrógeno por cada ppm, uno lo suma a los kilos de nitrógeno que tiene como nitratos, y ahí en cierta forma tiene una oferta global. Después uno tiene que ver, bueno, con esa oferta global de nitrógeno, digamos, nitrato más NAN, ver cuál sería el rendimiento del testigo, que ahí uno puede también tener distintos criterios, y ahí uno tiene que definir una eficiencia de uso de nitrógeno, y ahí, en base a lo que podría rendir el testigo y lo que yo pretendo que rinda mi cultivo, puedo calcular una dosis por un balance simplificado. Ese sería un criterio. Y después, bueno, chequear también a campo con ensayos para ver si este NAN se cumple quizás, ¿no? Uno puede con información propia por ahí ir viendo si los NAN que uno observa a campo se corresponden con esos NAN de tipo calibrado a nivel subregional, que son los que yo estoy indicando, ¿sí? Bien. Y pasando ya a los micros, ¿no? En el caso de zinc para maíz, ¿cuál sería la dosis a aplicar? Perfecto. Lo que se ve en ensayos en región pampeana es que cuando vos te acercás a un rango de 1 a 1,5 kilos, saturás la respuesta. Sería el homólogo a los 15 de azufre, digamos. 1 kilo, 1,5 kilos de zinc aplicado a suelo, en bandas o al voleo. No se ha visto, por lo menos yo no he visto, que haya trabajos que muestren que hay una diferencia en eficiencia entre voleo y banda, que podría ocurrir, pero no lo estoy viendo como algo, no lo he leído. Entonces, generalmente uno maneja una dosis de, cuando hay deficiencia, un kilo, 1,5 kilos sería. Como sulfato de zinc, te diría que es un poco lo que hay calibrado en casi todos los ensayos, ¿sí? Y la misma pregunta sería para boro en soja. ¿Cuánto boro aplicamos? Ahí ya no es tan rápida la respuesta, mía por lo pronto. Es una buena pregunta. Mira, la verdad es que por alguna razón, así, si bien el boro y el zinc son amiguitos y los suelos, hay muchos trabajos antecedentes de trabajos como los de Silvia Rato y Carlos Dix, y hay antecedentes de que hay respuesta a boro en maíz, y los mapas muestran que el boro está cayendo. No veo tanta información en maíz o en soja respecto de lo que son calibraciones de dosis y demás. Entonces ahí yo voy un poco a la literatura regional, ¿no? O internacional. Yo si tuviera que explorar respuestas a boro en maíz o en soja, trataría de usar los rangos que usualmente veo que, por ejemplo, Borax a nivel internacional, Borax, Río Tinto Borax, que es una mega empresa muy referente en el tema hace muchos años, ¿cuál sería ese rango? Lo que yo diría es que en general el maíz con 500 gramos de boro, elemento por hectárea, cuando uno pasa de 500 gramos a 1 kilo, aplicado por ejemplo con tetraborato de sodio, que sería, no vamos a dar el nombre comercial, pero sería una fuente boratada granulada de uso común en América Latina, medio kilo a 1 kilo, normalmente ya tenés una respuesta que no siempre, o sea, que suele ser, cuando uno mira otras dosis más altas, no tenés efecto de dosis. 0,5 a 1 kilo. En soja se tiende a usar una dosis más baja, pero más o menos estaríamos en ese rango. 0,3 kilos, medio kilo, un poquito más. Si uno tuviera que dar un número, para decir no más de 1 kilo por año, pero habría que indagar. Y nunca superar a priori 2 kilos, digamos. 2 kilos. Ya 2, 3 kilos como tóxico, digamos, en términos de lo que uno debería evaluar. Con lo cual, medio kilo, 1 kilo, sería una dosis interesante para evaluar cuando uno piensa que hay probabilidad de respuesta, ¿sí?
Bien. Y sacándote un poco de los nutrientes que vos hablaste, ¿no? Sí. Hay otro nutriente que tiene cierta atención en los últimos años, que es potasio. Hay redes de experimentación en la región pampeana y fuera de la región también. Y la pregunta es si hay respuesta a potasio en maíz y soja. Buena pregunta. Todas son buenas. Mirá, sí, tal cual como decís vos. Te diría que en los últimos años se está viendo, sobre todo una red que está, digamos, coordinando fertilizar. Nosotros en Tecnogaro participamos también en los análisis de suelos, pero una amplia red que digamos, agrupa INTA, Fertilizar, Asociación Civil, un montón de instituciones. Interesante esa red. Lo que se está viendo, por lo menos lo que yo he visto en los resultados que se han presentado, es que en lo que es Mesopotamia, sobre todo en Entre Ríos y en Corrientes, ¿sí? Sur de Corrientes o norte de Entre Ríos, fundamentalmente, en todo lo que es, si querés, digamos, la zona hacia el río Uruguay, o sea, suelos arenosos, sobre todo en Entre Ríos, o bien en el sur de Corrientes, norte de Entre Ríos. En maíz, fundamentalmente, se ven respuestas bastante interesantes y consistentes, en soja también, pero maíz sería un poco lo que yo más he visto muy robusto. Se están viendo ya respuestas. De hecho, en la zona de Mesopotamia, el potasio en arroz se aplica en forma rutinaria hace mucho ya. Pero la verdad que en lo que es cultivos extensivos, sacando el arroz, digamos que no es intensiva, los cultivos de campo, como maíz, como soja, en esos ambientes que son suelos arenosos en general, que tienen bajo contenido de potasio, ahora te comento un poco respecto de eso, o también cuando vos te vas hacia suelos como los de corriente, que ya tenés una cuestión también de una saturación, un bajo contenido de potasio, que yo entiendo tiene que ver mucho con la mineralogía, no tanto con la textura, sino con la mineralogía de arcillas, te encontrás con respuestas a potasio. Y lo que veo en general es que si bien todavía se está trabajando en definir el límite crítico, cuando uno ve los datos conjuntos, ese límite estaría cuando uno quiere ver un dato propio y, digamos, en un rango que va de 150 a 200 partes por millón de potasio intercambiable, capa 0,20, uno no debería caer de esos niveles como para, digamos, no preocuparse. Pero no estamos viendo lo mismo en Buenos Aires. En Buenos Aires, en general, tenés niveles de potasio intercambiable que pueden estar bastante arriba de ese rango, y cuando encontrás niveles que se acercan son campos o situaciones muy puntuales, campos que tienen una gran remoción de bases, o lotes que tienen erosión muy fuerte, y que te encontrás que, bueno, perdiste suelo y te estás perdiendo capacidad de intercambio porque te fue el suelo, pero no es algo que estamos viendo prevalente, sobre todo en zona, si querés, pampeana propiamente dicho, sino más bien en Mesopotamia por ahora. Pero el problema evidentemente va a venir, ¿no es cierto? Porque en un momento vamos a tener... pero lo que debemos evitar es que no suceda lo que pasó con el fósforo, ¿no? De caernos debajo de esos límites críticos, porque aparte el potasio no lo tenemos en materia orgánica, el potasio está en fracciones inorgánicas en general, para sumarme un comentario de eso, pero es muy dramático cuando vos te caes del límite crítico, se te cae el cultivo, o sea, no tenés esa capacidad de buffer que por ahí el fósforo te puede otorgar, de darte algún gramito de fósforo desde las fracciones orgánicas, ¿no? Potasio es muy duro en ese sentido. ¿Ok? Sí, y ese valor crítico es similar al de otras regiones agrícolas del mundo, ¿no? Si uno, esos 150, 200 ppm de potasio intercambiable, me recuerda a los valores que uno ve en el medio oeste norteamericano, con el mismo extractante, ¿no? Acetato de amonio, o a veces usan menos. Sí, Uruguay es un caso más cercano también, donde más o menos están en orden de 130, ¿no? 130 y pico ppm de potasio intercambiable cuando agrupan, y Uruguay está trabajando ahora bastante, ya hace mucho, tiene deficiencias de potasio y aplican potasio hace mucho tiempo, y un poco en Entre Ríos estamos viendo el mismo camino que están viendo ellos, ¿no? Cómo empiezan las deficiencias, y Uruguay está trabajando en, digamos, ampliar ese criterio diagnóstico, viendo si hay algún efecto de potasio no intercambiable, viendo un poco el tipo de suelos, para ver, de reducir un poco la variabilidad que se está viendo a veces en los modelos de respuesta, ¿no? Esa es un poco la línea. Pero sí, estoy de acuerdo, son valores parecidos, por lo menos, que no es poco, con otras zonas. Y para terminar, una última pregunta, no sobre nutrientes, sino al comienzo de la charla hablaste sobre otras características del suelo, ¿no? Además de nutrientes, que pueden afectar el crecimiento del cultivo. Y en tu experiencia profesional, ¿no? En la región pampeana, ¿podrías mencionar cuál te parece
que más frecuentemente aparece como limitante al rendimiento y al crecimiento en lotes agrícolas, ¿no? Ya no hablando de nutrientes. Perfecto. Buena pregunta. Mirá, sí, debo decir que casi lo que más estoy trabajando en los últimos años, sacando lo que hice en trabajo más académico, es profesionalmente hablando, evaluando lo que es la calidad de suelos y sobre todo la calidad física. Y veo que es algo bastante prevalente, digamos, situaciones de compactación. Los suelos, digamos, yo creo que tiene que ver con que, evidentemente, la pérdida de la materia orgánica, los sistemas, digamos, productivos más intensificados, hacen que tengas más tránsito de maquinaria. La compactación ya pasó, para mi gusto, de ser algo que por ahí era una curiosidad en algunos campos, ¿no? Que se compactaba con algún paratil y demás. Yo te diría que la compactación y la posibilidad de evaluarla a través de, por ejemplo, penetrometría digital, que es lo que nosotros trabajamos en Tecnoagro, es decir, con la resistencia mecánica, no tanto con densidad aparente, que nosotros por ahí hay algunos trabajos publicados que muestran diferencias, pero me gusta más la idea de la resistencia mecánica evaluada con una gran cantidad de mediciones. La verdad que ese aspecto, te diría, Flavio, la compactación y también la degradación física que uno la puede evaluar, también sumando algún indicador de lo que es la calidad estructural. En los últimos tiempos, INTA y APRESID generó una guía de campo interesante que se llama Guía de Campo para Diagnóstico o algo así de la calidad estructural de suelos en siembra directa, que ahí estuvo participando mucho Guillermo Peralta y todo el equipo de INTA Castelar, que es el famoso test del estallido, ¿no? Digamos, y ver las laminaciones, las estructuras laminares, ¿no? Que también uno ve en suelos degradados, y un poco con ese método bastante práctico de campo uno puede indagar sobre la calidad estructural, que es un aspecto importante, porque yo puedo tener buena dotación de nutrientes, pero si yo no tengo una raíz creciendo adecuadamente, como vos estabas preguntando, vas a tener una limitación. Entonces, compactación, calidad estructural o funcionamiento estructural del suelo, son aspectos importantes. Y después sumaría una palabrita en los ambientes bajo riego complementario, que eso se está viendo mucho en los últimos años con una situación climática tipo Niña, se agravó bastante y es bastante frecuente, situaciones de degradación física que derivan de la sodificación de suelos agrícolas por el agua, por la mala calidad del agua, aguas bicarbonatadas sódicas con alto RAS, que ya no es una situación de, bueno, sí, tengo un nivel de RAS que está aumentando, o el PSI que está, no sé, 6-7%. Yo estoy viendo lotes hoy en día, en los últimos meses, arriba de 12, arriba de 8 sin dudas, y donde ya en realidad uno mira el porcentaje de sodio intercambiable como un proxy o un estimador de la degradación física, pero ya está la degradación instalada, ¿no? Porque tenés suelos muy duros en seco, que eso le pega fuerte al cultivo no regado subsiguiente en la rotación, se te puede romper hasta los surcadores de las sembradoras, una roca ígnea, el suelo cuando tiene una solidificación tan marcada, o sea que lo tenés que ver medio escala de rotación, y en esos casos por ahí el uso de paratil, hasta suelos tan secos que ni siquiera lo puedes pasar, ¿no? Pero entonces, esos serían casos donde yo veo bastante, digamos, situaciones. Compactación en general, aún en suelos regados más todavía, porque encima tenés el suelo húmedo, ¿no? O sea que ahí tenés menor capacidad portante, pero la compactación es un fenómeno en suelos de secano y regados, y en los regados encima tenés la situación que el agua es muy mala, sobre todo en pampa ondulada, por el puelches, por el agua subterránea, y entonces tenés como dos problemas juntos, compactación y sodificación. ¿Viste? Eso es bastante interesante para los que trabajamos en estas cuestiones. Bueno, Martín, ya damos por terminado la parte de discusión. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia profesional, que es muy valiosa en este tipo de temas. Así que, bueno, muchas gracias a los organizadores y al público, si ha llegado hasta aquí, sí, con mucha paciencia. Bueno, Flavio, Martín, un lujo tenerlos acá. La verdad, yo siempre digo cómo cambió desde que tomamos esta decisión de poner un moderador que sepa del tema y que ayude a armar una linda discusión como ha cambiado. Antes lo hacía yo ese rol y claramente fue una buena apuesta, así que muchas gracias, Flavio, por haber tomado ese rol con el entusiasmo que lo hiciste y preparado como estabas preparado. Lo mismo, Martín. Una calidad extrema, como siempre, tu charla, tus contenidos. Al público les cuento, como dijo Flavio hace un ratito, es muy difícil en tan poco tiempo hablar de tantas cosas como habla Martín, con lo cual profundizar también se hace difícil. Martín va a estar armando a lo largo del año capacitaciones, lo van a poder encontrar, ya hay una que tiene que ver con
con propiedades de los fertilizantes, ¿sí? Qué aspectos tener en cuenta para maximizar la eficiencia de uso de los fertilizantes. Y él va a ir armando a lo largo del año justamente con ese objetivo de profundizar en cada una de las temáticas. Así que lo van a poder encontrar en la solapa que dice capacitaciones. Con gusto pueden ingresar y los invitamos. Además, aclararles que esta charla la van a poder seguir viendo luego en este mismo link, en este mismo espacio. Y también un cambio respecto del ciclos anteriores fue que priorizamos estos espacios de intercambio justamente poniendo a alguien así de la talla igual o superior, o ahí que pueda moderar y enriquecer mucho la discusión, o elevando la vara, dice Martín. Superior. Y a costo de eso, sacar el espacio de consultas de intercambio que teníamos con ustedes aquí en vivo. Pero sí pueden hacer consultas aquí debajo en los comentarios y Martín, tanto Martín como Flavio, los van a atender luego por escrito, se los van a responder luego por escrito, así que siéntanse libres de hacer esas consultas y disculpas que no los dejamos participar aquí en vivo, pero era todo mucho más complejo y no permitía este espacio enriquecedor de discusión entre dos grandes referentes en la temática. Así que, además, comentarles que la semana que viene, el 8 de agosto, vamos a tener la charla de estructura de cultivo de maíz, ¿sí? Elección de fenotipos, fechas, densidades para distintos ambientes, con un especialista también, experto en de agroconsultas, pero docente de la Facultad de Agronomía, investigador con INCIT, que es Gustavo Madoni, así que los invitamos en el mismo horario también. Y bueno, luego vendrán más charlas. Yo vuelvo a agradecer a la facultad por este espacio, por permitirnos interactuar con ellos y poner a disposición todo el conocimiento que tienen ellos, sus docentes, sus investigadores, docentes de las maestrías, de las especializaciones, como puede ser Martín, ¿sí? Así que recibidos de la facultad y demás. Para nosotros es un honor y un gusto porque es justamente lo que queremos, poner en contacto este nivel de conocimiento, este nivel de formación, con aquellos que andan todo el día en el campo tratando de tomar decisiones. Entonces, ayudarlos en eso para nosotros es un gusto. Así que, obviamente, termino agradeciendo a los dos actores de la obra, que Flavio y Martín, muchísimas gracias por habernos brindado su tiempo. Gracias, Ramiro, gracias, Flavio, por la paciencia y la buena onda. Tan esencial como el agua. Nuevas soluciones para una agricultura sustentable. Solmix Zinc permite aplicar en forma rápida y precisa 3 nutrientes esenciales. El azufre, que disminuye la volatilización del nitrógeno y se potencia con el zinc para llevar al maíz a su máxima producción. Nutrientes esenciales en soluciones inteligentes. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. Nutrimax es la innovación en nutrición.
Sus gránulos enriquecidos con zinc y recubiertos con anti-dust se agregan a mezclas NPS balanceadas. De esta forma se garantiza una excelente distribución en el suelo de los macro y micronutrientes, posicionándolos de manera óptima para la nutrición de tus cultivos. Nutrimax es argentino, es de Bunge.